¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto verlos un nuevo fin de semana. Pues durante esta semana estuvimos conversando acerca de cuál es la nueva duda que nos genera para este nuevo episodio. Y no sé ustedes, pero un tema que creo que podría ser interesante y a ver cómo lo piensan ustedes es que realmente creen que todos podemos hacer o lograr todo lo que nos proponemos. Déjenme les explico desde qué punto lo veo. Eh, Claro que todos tenemos muchos sueños y muchas metas y desde niño a lo mejor, no sé, en tu caso decías quiero ser músico y llenar estadios y así. En tu caso te encanta el arte y también pues vivir de tu arte supongo que debe ser como un objetivo, ¿no? En mi caso pues el deporte siempre fue como lo que me encantaba hacer, me hubiese gustado hacerlo de manera profesional. Pero estadísticamente, pues, ¿cuántos músicos de todos los que lo intentan logran tener éxito en esa área? ¿Cuántos artistas de todos los que lo intentan logran poder ser famosos y vivir de su arte? Y en el tema del deporte, pues igual, ¿cuántos niños no sueñan con ser futbolistas profesionales, por ejemplo, y realmente cuántos lo logran? En su momento busqué una estadística. En México no hay mucha información, pero en España hablaban de que era menos del 1% de todos los niños que lo intentaban, menos del 1% lograban tener un partido en primera división. Son estadísticas muy... O sea, Desalentadoras, si ¿no? lo haces racional, pues te son desalentadoras, dices, o sea, la probabilidad de que yo sea ese uno literalmente en 1 millón, porque aparte siempre te cuentan la historia del ganador, ¿no? Siempre te cuentan de, es que era un niño o era esta niña que venía de la nada y de repente pues oyes la gran artista, el gran cantante, el gran futbolista, pero nadie te habla del otro 99% que es la mayoría de las personas, de las historias de gente que lo intentó, que hizo todo lo que le hicieron que tenía que hacer, que mejor tenía el talento y porque por alguna cuestión de la vida no lo logró. Porque es una historia que no vende, ¿no? Y que porque siempre es desalentadora en este sentido. Entonces, en algún punto de mi vida yo me lo pregunté, o sea, cuando me di cuenta que quizá no iba a lograr lo que yo quería, el decir, bueno, ¿será algo general? ¿O hasta qué punto yo me estoy limitando? ¿Hasta qué punto a lo mejor no lo estoy intentando? ¿O hasta qué punto también ya es justo decir, espérame, pues yo ya hice todo lo que me dijeron hacer y a lo mejor no me toca. A lo mejor tengo que buscarle por otro camino. A lo mejor tengo que resignificar mi vida y buscar otra cosa que le dé sentido. Porque tal vez aferrarme a este sueño, pues me va a limitar toda mi vida. ¿Cuánto tiempo más? O sea, ya le dediqué 6 años. ¿Cuánto tiempo más? Entonces, en este sentido, por eso es una pregunta complicada, porque cuando le pregunto esto a la gente, hay mucha gente que dice, no, sí puedes lograr todo lo que te propongas, es que tu problema es que te rendiste. Y hay otra gente que es un poco más abierta y dice, no, pues a lo mejor sí, no podemos lograr todo lo que nos proponemos, porque hoy es un discurso muy hablado. Hoy todo el mundo te dice, vas a lograrlo, inténtalo, siempre vas a poder. Y esa es la pregunta, ¿realmente siempre vas a poder? Mm, Pues, híjole, es que sí está muy complicado y creo que, bueno, viéndolo desde el punto de vista joven, recién salí a la universidad, donde justo te dicen, échale ganas, tú puedes. Este, Creo que sí hay que tener una mente muy abierta de que, o sea, lograr lo que quieres no siempre solo es echarle tú, o sea, porque tú puedes tener todas las ganas y toda la ilusión del mundo, pero pues el mundo no se rige solo con lo que tú quieras y hay más Ujú. personas involucradas y hay muchos temas ahí muy complejos No todo depende que, de ti. ajá, exacto, entonces a lo mejor, pues no se puede, ¿no? O sea, bueno, creo que sí es importante tener justo la mente abierta de decir, hay cosas que no se van a poder, pero, o sea, es justo tener como quizá otro plan B, plan C, ¿no? O sea, creo que también un problema que justo lo acabas de decir es que se vende esa historia, ¿por qué? Porque es la historia romantizada de tú puedes lograrlo, pero exacto, pero pues justo no todo es un cuento de hadas. O sea, no sé, siento que suena muy triste, pero, Pero así es la vida de pero adulto. es la realidad. Ya no quiero ser adulto. Pero, o sea, pues sí, no todo siempre sale conforme al plan. Sí, es que yo lo veo como que sí es cierto, o sea, con todas las estadísticas, incluso ayer me salió justo un TikTok de Rosarín platicando con Jacobo Wong, creo que se llama, Ok, que sí. hablaba justo de lo mismo, no, es que no, pues es que eso de la meritocracia y de que, Ujú. nada más con que lo intentes ya, Va a ser suficiente. ajá, es todo tu... Hablan de la responsabilidad individual.
Y Rosario no estaba muy de acuerdo, ¿no? Ya sabes. Pero a mí o sea, a mí la pregunta que me surge más bien es como, ¿por qué se ve imposible, entonces no vale la pena intentarlo? Claro, O esa siento pregunta. porque, o sea, porque lo que quieres es llegar ahí, ¿no? Y entonces, como que yo, por ejemplo, pues he tenido que, bueno, no he tenido, pero más bien he entendido que no es tanto el llegar ahí, o sea, como Sino que el no, proceso no de está tan, no intentarlo. es tan rico de hecho llegar ahí que como cuando vas logrando, que de hecho tiene como toda una base que si quieren ahorita platicamos, pero, o sea, justo lo que tú decías de que cuánto tiempo lo tengo que intentar, también depende de qué es lo que estás intentando, porque hay carreras que son más cortas que otras, entonces, y lo hemos hablado varias veces, también depende de qué estás dispuesto a hacer, ¿no? O sea, Claro. qué tanto estás dispuesto a sacrificar y así, entonces puede que sea un poco relativo al caso específico, ¿no? Sí, cada caso es un caso y el problema es que justo muchos nos venden recetas generales, ¿no? Pero, o sea, entiendo tu segunda pregunta y de hecho eso fue un tema ya un poquito más grande para mí cuando me di cuenta de toda esta parte de quizá no todo lo vas a lograr, porque yo era este romántico, a mí yo crecí con esta idea, con este discurso de vas a lograr todo lo que te propones, si te esfuerzas lo suficiente, si haces lo que te dicen. O sea, yo no faltaba a entrenar, yo era este cuate que comía lo que tenía que comer, se hacía todo lo que estaba por mí y de repente fue un momento de decir, es que no depende de mí, yo ya hice todo. Y entonces nada más veía que mi frustración crecía en el momento que veía que las cosas no sucedían. Y entonces eso es como tú lo dices, el darte cuenta que no todo depende de ti. Y de hecho, muchas cosas son suerte, ¿no? En la vida. Sí, Claro que si lo bueno, yo no tanto hablando lo de suerte, sino lo veía como a ver, uno trabaja como por la posibilidad que las cosas sucedan. Y es más fácil que sucedan si lo intentas. Y ahí es como el enlace al si vale la pena intentarlo. Claro, o sea, porque la estadística sea desalentadora, eso no quita que tú tengas la ilusión de querer hacerlo, ¿no? Que tú sí. te gustaría hacer eso en 1 millón, pero sí sean un poco más consciente de, de que no va a ser seguro, de que o sea, de que no te deseches a ti mismo, porque probablemente vas a recibir muchos nos en este proceso, y que no digas, que si todo el mundo me dijo que no, entonces yo no sirvo y soy una basura. A lo mejor es, pues, no, yo di lo que mejor que tenía que dar, porque en su momento yo le decía a mis papás, yo no quiero una justificación para que en el futuro, si no sucede lo que yo quiero, reprocharme a mí y decirme, es que si lo hubiera intentado un poquito más, es que si me hubiera esforzado un poquito más. Y cuando lo acepté y superé, dije, ya no quiero seguir haciendo esto, ya quiero dedicarme a otra cosa. Les dije a mis papás, ya terminé. O sea, ya me di cuenta que, o sea, no me voy a quedar jamás con eso de si hubiese intentado un poquito más. Lo intenté todo y me esforcé mucho. El momento que lo quise intentar, lo hice. Ya di todo de mí, ya hoy ya no quiero, ya quiero hacer otras cosas, ya me está agobiando y también creo que es sano, porque lo hablábamos hace un año, ¿no? A veces creemos que solamente cumpliendo nuestros sueños es una forma que vamos a encontrar la felicidad. Y a veces esa perspectiva es como muy reduccionista en el aspecto de que solo crees que cumpliendo eso vas a poder ser feliz. Y cuando realmente a lo mejor puedes ser feliz de otras formas. Entonces, cuando sueltas este sueño y a lo mejor te abres a la oportunidad de encontrarte y entenderte y conocerte de otra forma, pues a lo mejor puedes encontrar una nueva felicidad. Hoy yo diría, en mi caso, que resignifiqué mi vida después de, claro, unos años, esto no fue inmediato, pero me siento bien, o sea, digo, claro que creo que mi vida tenía sentido, que eso era cuando hace 10 años decía, no, es que si no lo voy a lograr, pues toda mi vida me voy a sentir bien mal. Pero no, hoy digo como, pues, no, o sea, la vida sigue y tienes que encontrar otra forma de seguir. Sí, o sea, creo que ahorita dijiste todo algo, bueno, lo analicé de lo que dijiste, ¿no? Ok. Esta parte que dices que no quieres verte a ti mismo en un futuro y decir, pude haber hecho más. O sea, creo que también es ponerte tú en el lugar de que no todos pueden dar lo mismo. Incluso tú mismo no puedes dar igual ahorita que hace ¿Qué 5 años, hacen? ¿no? Claro. Entonces, quizá ahorita yo de 22 años me pongo a pensar en mi yo de hace 6 años y digo, es que pude haberme esforzado más, pude haberme desvelado más, pude haber hecho más, ¿no? Pero si me pongo ahora sí que en mis mismos zapatos de hace 6 años, es como, no, o sea, en ese tiempo Y de todo. era todo lo que podía dar. A lo mejor ahorita
pues ya tengo nuevas capacidades, o sea, bla, 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 y Conocimiento. más conocimiento y puedo decir, pude haber hecho más, cuando hace 6 años no pude haber hecho más, ¿no? Y creo que también, o sea, me gusta mucho esto que dices, porque es como no castigarte a ti mismo porque no lo lograste. Y justo, o sea, como no forzarte en un único sueño, ¿no? En un único objetivo, sino estar abierto, como decía hace rato, tener la mente abierta a tener más, o sea, no solo que tu vida dependa de un solo punto, sino que puedas ser feliz con mil y un cosas. Sí, de hecho yo lo estaba pensando, o sea, porque es la idea de si vale la pena tener como objetivos muy difíciles. Y el otro día escuchaba una frase que decía que apuntar como muy alto es como ver directamente a una luz muy potente, ¿no? Es como, ajá, o sea, es como ves que está ahí, pero te ciega como a todo lo demás. Y si vas hacia allá, vas a ir dando tumbos por ahí, te vas a encontrar cosas y obstáculos y también herramientas. Y ya que ves de dónde viene, bueno, a lo mejor no es lo que tú creías, pero pues descubriste un montón de cosas ahí en tu camino y de repente se movía la luz y tienes que ir otra vez, ¿no? Y entonces por ahí vas encontrando mucho más cosas y de hecho, o sea, entre más alto el objetivo, más eh, emoción positiva sientes, se supone. Porque te vas encontrando con esas como herramientas, también dependiendo de tu plan, ¿no? Porque o sea, lo ponían como, si, si tienes un buen plan, la mayoría de las cosas no importa. O sea, porque o sea, te vas a encontrar con todo lo del mundo y quieres que la mayoría de las cosas no importe, ¿no? Y haya pocas que te paren y algunas otras que te sirvan. Entonces, si te encuentras con cosas que te van sirviendo, e incluso que no son que directamente vayas a donde tú pensabas, pero vas experimentando esa como, o sea, pues está chido. O sea, no voy a llegar hasta allá, pero voy a llegar acá y eso también está chido. O sea, me está como dando otro significado, ¿no? Que en muchas filosofías, sobre todo creo que más orientales, hablan mucho de que no, a veces no importa, el fin o el final de la meta a veces pierde sentido y te das cuenta que a lo mejor lo que significaba tu vida era el proceso de perseguir esa meta, ¿no? Eh, dos cositas que ahorita me vienen a la mente. Y creo que viene mucho de este discurso a veces un poco más crítico. Es que también hay mucha gente que le hacen sentir muy culpable. O sea, sí te señalan de decir, no, es que si no lo lograste es porque te conformaste, porque no tenías el talento, o porque, o sea, te hacen creer que es tu culpa. Y hasta cierto punto, ¿qué tanto es tu responsabilidad? A mí no me encanta la palabra culpa, a lo mejor me gusta más usar responsabilidad. ¿Hasta qué punto es tu responsabilidad? Y hasta qué otro punto, pues no, o sea, en este exceso de individualismo, de creer que solamente, o sea, tener tantas expectativas sobre ti, de si tú si tú tienes tanto, ¿cómo decirlo? O sea, si tú lo puedes todo, entonces también si no lo logras, tú eres el primer responsable. Y a veces no, o sea, sí hay cosas que son muy circunstanciales. Hay atletas que se lastiman por cosas que no están o sea, no están en sus manos controlar y no llegan. Hay artistas que por X situaciones, a lo mejor es estar a veces en el momento correcto, en el lugar correcto. Y, y solamente se puede una vez. O sea, yo escuchaba un cuate que decía, pues, solamente hay un Messi. Y el problema es que hoy queremos generar muchos Messis, pero solo nació uno. O sea, dejemos de culpar al otro chico que no lo logró porque no va a ser igual. Y también dejemos de culpar a la gente. Y creo que es un análisis muy personal. O sea, solamente si alguien te puede no yo creo que nadie te puede señalar y juzgar por si no lo lograste. Más bien tú mismo creo que solo tienes todo el derecho de saber hasta qué punto sí diste lo mejor de ti y no. Pero solo tú. O sea, cuando alguien viene y te quiere hacer sentir culpable, pues yo creo que está muy mal, ¿no? Y ese es creo que el tema con este exceso de pensamiento positivo, de todo lo vas a lograr. Y por el otro lado, pues hay muchas, inclusive hasta películas y libros que hablan como de esto de que hablábamos, el final a veces no es importante, sino el proceso, ¿no? A lo mejor lo que significa tu vida, pues es perseguir esa meta. Y a lo mejor cuando lo logres, porque también es la fantasía que construimos de ese sueño, y cuando logres ese deseo, a lo mejor te das cuenta que no es como tú creíste, que esta vida, a lo mejor lo que tú disfrutabas era pintar, pero no era ser un pintor famoso, ¿no? O lo que tú disfrutabas era tocar la guitarra o la batería, pero no era tanto ser la superestrella. Yo hablando con muchos futbolistas, había muchos chicos, tengo amigos que llegaron a buenas alturas del fútbol y me decían, yo terminé odiando el fútbol.
Ya no quería jugar fútbol. O sea, ya perdió el sentido de jugar fútbol porque era tan demandante de todo el entorno que odié el fútbol. Y entonces perdí el sentido de, pues yo lo que disfrutaba era, pues, jugar fútbol. Y eso fue una pregunta que a mí mi psicólogo me hizo en su momento. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres jugar fútbol o ser futbolista? Porque no necesariamente son las mismas cosas. Y entonces, no es que hay una opción correcta. Tú decides qué camino quieres perseguir, pero si te gusta jugar fútbol, pues puedes jugar fútbol con tus amigos, puedes jugar fútbol. O sea, no necesitas ser futbolista para poder jugar fútbol. Y entonces en ese momento a mí cambió la perspectiva y dije, espérame, a lo que a mí me gusta es el fútbol. Y yo confundí que solamente iba a poder jugar fútbol si era futbolista. Y no, hoy en día juego fútbol y no es profesional, pero disfruto y ya no tengo esta expectativa del tener que ser y ya no me preocupo tanto si fallo. O sea, ya disfruto el juego y no como antes que decía, es que tienen que verme que soy bueno. Ya no quiero cumplirle a nadie más, esto lo hago porque quiero. Sí. O sea, creo que un problema justo es que estamos encasillando a las personas en algo solo porque resulta que son buenos o que les gusta, ¿no? O sea, igual en mi caso igual pasó algo parecido. O sea, a mí me encanta pintar y pinto desde los 6 años y me fascina y soy buena en eso. Y Sí. llegó un punto justo durante la pandemia, durante la cuarentena, que, o sea, comenzó siendo algo bueno, que ahí mi familia fue la que me dijo como, pues empieza a pintar, vende lo que haces y ya te distraes y pues ganas algo de dinero, ¿no? En el momento la verdad a mí me ayudó mucho, justo como para quitarme todo este estrés de estar encerrados, ¿no? Pero justo sí, o sea, sí pasa, ¿no? O sea, llegó un punto en el que yo dije, es que ya cada que alguien me hablaba para que yo pintara a su perro o a su gato, yo era como, ay, o sea, dejé de disfrutar el proceso y ya lo hacía más porque tenía Por que obligación. hacerlo y no porque yo quería hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, creo que sí, o sea, y me encanta esto que dices de que o quieres ser futbolista o te gusta el fútbol, ¿no? O sea, creo que hay que dejar justo de encasillar Sí, todo separar. en algo y separar justo qué es lo que tú quieres para ti, para tu vida y para tu vida profesional y qué es lo que te gusta, ¿no? Y pues, o sea, también algo que a mí me decía mi psicóloga justo, tomando el tema de las Terapia. psicólogas, terapia, o sea, que me decía como, es que, ¿por qué hacer las cosas, no? Y cuando me hizo esa pregunta, o sea, es una pregunta muy sencilla, pero híjole, sí me voló. O sea, pues es que es bien fácil preguntarlo, pero para mí me voló muchísimo porque me di cuenta que yo no hacía nada sin un propósito. O sea, todo lo que hacía en su momento era con un propósito muy específico de, es que estoy pintando para que la gente me reconozca y yo ganar dinero y bla, 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 ¿no? O estoy haciendo esto porque tengo que hacer esto. Y después fue como, no hago nada solo Por hacerlo. por Por el hacerlo, gusto de hacerlo. por el gusto de hacerlo, y entonces también eso llega a frustrar muchísimo. Pues sí, pues es que es esto de que no sabemos diferenciar el placer del resultado, o sea, porque el resultado dura 5 segundos, ¿no? Sí. Y es como que va, pues ya, que también lo ponían como la carrera universitaria, ¿no? O sea, el día de tu graduación eres el rey así del lugar y luego al siguiente día ya eres un posible empleado de Starbucks, ¿no? Y es como, pues sí. Híjole. Y entonces ese es el problema con estar esperando el resultado, porque pues, sí, o sea, y aparte ese es otra vez lo de proponerte objetivos lo suficientemente difíciles, incluso hay quienes dicen, pues, mejor que nunca lo alcances, ¿no? Pero ahorita estaba pensando lo que tú decías de cuando te hacen sentir culpable y así. Lo que a mí no me gusta, por ejemplo, de lo que decía Rosarín, es que siempre te pones como en el lugar de pues, un poco de víctima, ¿no? Sí. Y entonces la única manera en la que yo encuentro que no te quedas ahí es diciendo, pues sí, o sea, sí es mi responsabilidad hacer todo lo que yo pueda, que es lo que tú decías también. Y eso, o sea, como que a mí a veces me choca un poco el otro discurso, como el que ya llega a ser como medio pesimista, ¿no? Como no, sí, pues, ¿para qué intentas algo ajá, si vas a fracasar sí, y la culpa no va a ser tuya? Entonces ajá, quédate igual, ¿no? sí. Sí. Y también, o sea, porque luego nos da mucho miedo el sufrimiento de no lograrlo, de la culpa o todo De eso. fallar. Ajá. Pero también, pues, de todas maneras vas a sufrir si no lo haces. Entonces, ¿por qué no ir y hacer, o sea,
que tu sufrimiento tenga el propósito que tú quieres, ¿no? No el de la vida que pues, tú vas a sufrir. Si te acuestas ahí y te pones a pensar en todo lo malo que te pasa y así, de todas formas vas a sufrir. Entonces, ¿por qué no mejor darle eso como, o sea, este propósito vale la pena todo esto, ¿no? Y Sí. si no lo logro, pues ya ni modo, pero ahí entra la parte de, pues, cómo conceptualizas tu éxito, ¿no? Sí, Sí. me hace mucho sentido. De hecho, ahorita que te escuchaba, ahorita con lo que decías, escoger, o sea, que escogías tu sufrimiento, eh, igual en terapia me dijeron, yo vamos a citar un buen de terapia, ese es el mejor comercial para por favor, ojalá que todos los psicólogos nos sigan y nos promocionen, ¿no? Y nos patrocinen. Nos patrocinen. No, pero bueno, me refiero a que mi psicólogo me dejó leer hace un par de años el ensayo de lo absurdo de Camus. ¿Y has escuchado de ellos, de él? Bueno, de este ensayo, de tú, más Pues o menos. no, el nombre de él, sí, pero... De... Ay, no me acuerdo ahorita. Bueno, o sea, me acuerdo, nomás quiero recordar el nombre porque creo que es de la mitología griega. Tiene un par de años que lo leí. No es tan sencillo. Bueno, no se me hizo tan sencillo a mí de leerlo. Pero cuando lo entendí, estaba interesante. O sea, este cuate era un existencialista, Camus, y él hablaba del sinsentido de la vida. Entonces, no me acuerdo ahorita del personaje de la mitología que había intentado evadir la muerte. Entonces, creo que Zeus lo condenó a que toda su vida iba a pasar empujando una gran piedra Sísifo. por el río. Sí, fue el mito de Sísifo, sí, cierto. Él. Justo. Y para subirla, y solamente cuando subiera, iba a volverla a ver caer, y iba a pasar toda su vida en ese ciclo sin fin de subir Bueno, no toda su vida, sino toda la eternidad. por exactamente toda la eternidad. Y era el sinsentido de la vida, de para qué subo una piedra que se va a volver a caer. Entonces, como la reflexión que encontré, bueno, que entendí yo de este ensayo, porque también luego vi unos videos que me ayudaron como a entenderlo, porque era, o sea, si no hay un propósito real de la vida, más que el que tú le quieras dar. Y había una frase muy bonita que decía, o sea, encuentra las cosas que amas y deja que esas cosas te terminen matando. O sea, haz que tu vida, o sea, si el sentido de tu vida puede ser lo que quieras. O sea, no hay una presión, no hay una misión divina de es que estoy aquí porque tengo que cumplir con esta misión. No, o sea, tú puedes encontrar el sentido. Si lo que le da sentido a tu vida es cuidar animales, pues deja que eso te termine matando, disfrútalo hasta que ese es el sentido de la vida que tú eliges. Entonces, en este sentido de lo que tú decías, de escoger tu sufrimiento, pues escoge cuáles son esas cosas que tú decides. A mí cuando leí este ensayo, me gustó mucho porque me quitó mucha presión. Dije, es que no, entonces cuando entiendes que nada tiene sentido, de hecho, hasta es un meme, ¿no? De dos chavitos que dicen, la vida no tiene sentido, y otro güey que dice, la vida no tiene sentido. Así me sentía yo de, wow, pues si la vida no tiene sentido más el que yo quiera darle, pues entonces soy libre en ese aspecto de escoger cómo lo quiero vivir, de escoger cómo quiero gastar mi tiempo. Ya le dediqué mucho tiempo de mi vida a perseguir este sueño, hoy ya quiero perseguirlo otra cosa. Quiero perseguir nuevos sueños ahora, ¿no? Porque esa es mi vida, o sea, se va a acabar y no tiene un sentido, no tengo una obligación externa de ponerle un propósito más el que yo quiero. Yo quiero escoger cuáles son mis batallas a las cuales le voy a dedicar mi vida. Pues, sí, también, o sea, ahorita lo pensaba como, incluso el ir descubriendo también para lo que no, o sea, para lo que no sirves, o sea, Sí. ahí vas acotando tu potencial, ¿no? Pero, pues, no solo sirves para una cosa, o sea, y o sea, es lo que es la vocación ahorita que decías, lo de la cuestión divina, pues creo que ni siquiera ahí es como que te impongan que tienes que hacer, sino que tú tienes una vocación y no te la impone nadie, sino como que tú por tus características sirves para cierto tipo de cosas y pues ahí es donde también eres feliz, ¿no? O sea, como tus habilidades las aplicas, las puedes aplicar a varias cosas, no solo a una. Claro. Entonces, pues sí, totalmente de acuerdo. Me gusta esto que dices de, o sea, como, bueno, yo lo veo como justo tener como estos múltiples sueños. O sea, digo que hay personas que sí rigen su vida con un solo objetivo y pues está bien porque eso es lo que ellos decidieron, ¿no? Pero creo que también ayuda mucho el quitarte justo, como dices, este peso de encima al pensar, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Y ahora sí, como dijo Guillermo del Toro, tienen un chingo de tiempo, o sea, y siempre veo ese video de él para motivarme, ¿no? Porque es como,
O sea, Yo comiendo chetos a las viendo a Guillermo del Toro diciéndome que sí puedo. O sea, pero justo es como, pues si ahorita a nuestros 22, 23 años, sí, Sí, hizo la separación en particular. sí, hay que ser. O sea, pero si ahorita no lo hemos logrado, pues entonces, o sea, podemos seguirlo intentando, pero pues no creo que tengamos que encerrarnos en un solo objetivo toda la vida, porque pues en realidad seguimos muy jóvenes, ¿no? Entonces, como, pues sí, si no lo logro, hay muchas otras ¿Qué cosas puedo lograr? que puedo explorar. Y, o sea, también es que como que todo también se está uniendo, ¿no? O sea, pensar como dices, Jorge, de que también es darte cuenta para qué no eres bueno. Y a lo mejor si tu sueño de los 12 años, a tus 22 años, te das cuenta que no eres bueno para eso, pues también es O no lo suficientemente o, bueno. o lo suficientemente bueno como para llegar a ese punto que tú querías, pues entonces es también decir, pues Está bien. quiero buscar otras cosas, ¿no? O sea, al final es como buscar ese sentido o múltiples sentidos a tu vida. Sí, no tengo que ser el mejor en lo que... Es que ese es inclusive un tema a superar, ¿no? Cuando tienes que aceptar que no tienes que ser no precisamente vas a ser el mejor o inclusive bueno en aquello que amas. O sea, hay gente que nace con un talento... Yo sí creo que hay gente que nace... O sea, sí creo en el arte de la disciplina y que eso te ayuda a mejorar tus habilidades y que yo creo que es necesaria si quieres llegar a ser algo muy bueno. Pero sí hay gente que nace y dices, oye, pues a mí lo que me ha costado tanto trabajo construir, este cuate nació con eso. O sea, él lo hace muy bien y no lo ha practicado tanto. Claro, ojalá y lo practique para que aproveche ese talento. Pero también darte cuenta que, bueno, hay gente mejor que yo. Sí, también. Ujú. O sea, y también hasta qué punto, o sea, hasta qué punto quieres llegar, y esto también lo hablo de un post de Facebook que vi hace un tiempo. O Ok. sea, que decía, Buenos días, Piolín. bendiciones. Bendiciones. No, o sea, como yo quiero ser, bueno, citando el post, ¿no? O sea, quiero ser segunda silla en violín en la orquesta. Entonces era como, pero ¿por qué ser segunda si puede ser primera? Y todos decían, como eres muy buena, puedes llegar a ser primera. Pero yo quiero ser Sí, segunda. exacto, déjame O sea, ver. no tengo que ser justo lo que dices. Lo mejor para todos no siempre es lo mejor para mí. Ujú, Y claro. también es darte cuenta justo es qué quieres tú. Sí, son las posibilidades de explorar. Porque a mí, por ejemplo, también me dicen mucho en mi escuela, ahorita de música, pues yo soy baterista, ¿no? Pero me han escuchado cantar y me dicen mucho, métete a clases de canto y no sé qué. Y yo les digo, pero pues es que, o sea, sí me gusta cantar, pero Pero no es mi máximo. es que, o sea, ni siquiera creo que pudiera ser en público mi fuerte, porque en la batería, y muchos bateristas lo dicen, ¿no? Dicen, pues es que yo estoy ahí atrás de todos, más atrás de la batería. Y, Sí. y entonces yo les decía, no, pues es que, o sea, ajá, pero cuando estás cantando sí se nota en tu voz, por ejemplo, que estás nervioso, que estás triste, que estás enfermo, y en la batería no tanto, ¿no? O sea, no... Y para alguien, pues, introvertido como yo, como que sí me da, Sí, o sea, estar en la batería es como... O sea, me he dado cuenta ahora, de hecho desde la vez pasada que estuve en la escuela me di cuenta, que sí tienes una responsabilidad como muy grande porque mantienes el tiempo y todos te siguen a ti, de que si tú cuentas mal, ya entraron todos mal, y si tú te pierdes, ya se perdieron todos, pero no eres... O sea, El foco. ajá, no eres la cara hacia el público, ¿no? Claro. Y el cantante sí. Entonces, es como, ok, según la gente, pues tengo el potencial, y creo que sí, pero por mí, como me siento cómodo, pues... No lo disfrutarías. Ajá. Ok. Entonces, es al revés, ¿no? Es como, bueno, sí soy bueno, pero es como, pues, no sé, o sea, por lo menos por ahora no es... Pero, o sea, ahorita, porque los dos creo que lo vieron, lo comentaron así y me hace mucho sentido. O sea, pues, siendo alguna pregunta podría ser, ¿debería yo creer lo mismo que los demás quieren sobre mí? Porque en qué momento, o sea, solemos poner deseos propios sobre decisiones ajenas. Y entonces, ¿en qué momento alguien más me dijo, es que tú deberías creer esto? Y yo me la creí. Dije, pues sí, cierto, debería creer esto. Y entonces todo el mundo me empezó a decir, oye, no, pero tú deberías hacer esto. Y entonces me llenaron de un deber ser que yo ni escogí. Y hay mucha gente, y me incluyen hasta un punto de mi vida, viviendo en piloto automático diciendo, pues quiero cumplir con lo que me dijeron que yo debería tener que cumplir. Y de repente dije, ¿y lo disfruto?
O sea, me dijeron, ¿eres bueno para el fútbol y lo disfruto? ¿O eres bueno para hacer esto y lo disfruto? O sea, ¿con quién tengo un compromiso o con quién tengo una deuda que tengo que cubrir y por lo cual tengo que sacrificar mi vida para hacer eso que ellos me dijeron? Y en este sentido, lo que tú decías, el segunda silla del violín, pues sí hay gente que es feliz. O sea, eso me refiero con la gente que llega y te quiere decir mediocre y juzgar un proceso que no es suyo y que no conoce, ¿no? O sea, te ven que tú eres feliz con lo que tienes ahorita. Y te dicen, oye, pero ¿por qué no aspiras a más? Y ves que si no quieres ser, o sea, eres empleado y si no quieres ser director de la empresa, pues eres mediocre. Hay un TED Talk que me encanta de Odín Duperón que habla de... Se llama No fabriques fantasías cuando quieras realidades. Y él habla mucho de esto de por qué a huevo tengo que ser perdón por la grosería, pero por qué tengo que ser por qué tengo que ser el número uno. O sea, yo no quiero ser el número uno porque el número uno no conoce a su hijo, no conoce a su esposa, su vida está súper complicada. Pues yo disfruto mucho ser un número 4, llegar a las 5 a mi casa, cenar con mi familia. Y entonces ahí viene pues, ¿cuál es mi éxito personal? O sea, el deber ser de la gente siempre van a ponerme una expectativa más grande, ¿no? Que digo, va a ser un tema que vamos a hablar un poco más tarde, pero en cuestión de qué también me puedo sentir con el proceso que llevo en mi vida, pues yo lo elegí para empezar. O sea, ¿esto es lo que yo quiero? ¿O quién me dijo que debería querer esto? Entonces, por eso esta pregunta de ¿debería querer todo lo que los demás quieren sobre mí? Pues, o sea, es que ahí lo pienso yo como o sea, porque está como, digamos, el marco más grande, porque lo del éxito siempre... ¿Es social? O sea, sí, pues muchas veces se asocia como bueno, o sea, por ejemplo, si puedes vivir tú solo, te puedes mantener tú de lo que tú quieres hacer, o si vas a ser como muy millonario, ese es el éxito, ¿no? Pero en este sentido es como, bueno, con lo del propósito que tú le das a tu vida, es como tienes ese margen para decir, yo quiero ser el número 4 y está el margen más grande que es como, ok, pero pues eso te va a servir para vivir. O sea, te va a ser suficiente como objetivamente y no solo cómo te sientes tú, ¿no? O sea, ahí están esas dos partes que tienes que compaginar. Sí, cierto. Sí, sí, sí. Entender que la consecuencia de esa decisión, ok. O sea, tener esta vida implica también tener o sea, si no soy un solo empleado, pues a lo mejor no voy a poder ir de vacaciones a Nueva York en cada fin de semana, ¿no? Sí, claro. Pero, pues son unas por otras, pero es decidir conscientemente, estoy dispuesto a renunciar por esto. En su momento mi papá me decía que él en un momento de su carrera laboral dijo, voy a sacrificar dinero por tiempo con mis hijos. Entonces sé que voy a ganar menos dinero en este trabajo, pero voy a tener la oportunidad de no perderme sus etapas. Ujú. Y es eso, o sea, tienes que estar consciente que a veces no puedes tener todo. Sí, claro. O sea, y creo que también, o sea, pues es que, regresando a lo que decías de la presión y de ser este número 4, o sea, por ejemplo, aquí en algo personal, a mí en algún momento me dijeron, ahorita, contexto, estoy trabajando como practicante, ¿no? Y ¿En dónde? en una agencia de publicidad. Ok. Que la verdad es que estoy muy feliz, estoy muy contenta, estoy aprendiendo mucho. Y ¿Te en pagan con pizza? una vez sí, experiencia. No, sí me pagan, o sea, digo, lo que le pagan a un practicante, no gano mucho dinero. Pero, y pizza, una vez sí. Pero en algún momento me dijeron como, no voy a decir nombres, pero me dijeron de que, pues, cuando ya sientas que ya estás muy cómoda ahí, muévete, ¿no? Porque, pues, si te quedas mucho tiempo estando cómoda ahí, ya no es bueno para ti, ¿no? Y en el momento que me lo dijeron me hizo sentido, dije como, pues, sí, siempre tengo que aspirar a más. Pero ahorita, después de que me di un breakdown de trabajo y me di cuenta del por qué estaba en ese trabajo, que en realidad es porque me da apoyo económico, estoy aprendiendo y aparte me da la flexibilidad en horarios para escribir mi tesis y poder titularme. Es como, o sea, ahorita siento que ya estoy entrando en esa etapa en mi trabajo en que ya me estoy empezando a sentir cómoda. O sea, no que no siga aprendiendo, pero que ya no siento como tanto como al principio, ¿no? Pero, o sea, sí dije como, será momento de moverme y después pensé, ¿Por qué? ¿para qué me muevo si ahorita no es lo que necesito? O sea, ahorita meterme más responsabilidad no es lo que necesito. Estoy muy cómoda en mi trabajo, pero porque me está ayudando a esto y esto. Y a lo mejor otras personas no lo van a ver y me van a decir, te vas a quedar ahí un año con lo mismo. Pues sí, me voy a quedar ahí un año con lo mismo. Que estés cómodo. Es que, exacto, o sea, no siento que haya algo de malo porque justo, o sea, a lo mejor
otra vez, o sea, yo estoy, este, no estoy ganando tanto dinero, pero tengo tiempo y flexibilidad para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, o sea, creo que cuando se sataniza eso es porque no se conoce el contexto Claro. que hay detrás. Porque estar cómodo, o sea, es que o sea, lo asociamos con dejar de hacer, ¿no? Y aquí en este caso Exacto. no es que estés cómoda porque, pues ya Porque no estás haciendo voy a nada. acostar a dormir, ¿no? O sea, sino te queda bien para justamente poder seguir haciendo y creciendo como tú lo quieres. Lo quieres, ¿no? ajá. O sea, estás en un momento estable. Encontraste esa estabilidad, sí. Porque a veces, sí, cómodo con flojera, con no estoy haciendo nada, sí, ahí totalmente puede ser contraproducente. Ok, tiene sentido. Pues sí, eso, y de hecho, bueno, es que regresando a lo de... em, o sea, es que incluso, no me acuerdo, algo dijeron que lo de que la vida no tiene sentido. Este, me acordé, porque bueno, eso es como un... Digo, eso también, por ejemplo, está escuchando que lo decían los budistas, ¿no? Y que no me acuerdo cómo se llama el principio, pero quien lo decía tal cual, el que tenían razón, porque si tú puedes escoger tu propósito, pues entonces, es... O sea, está chido, porque cualquier cosa puede ser tu felicidad, ¿no? Y decía que eso no... Que tampoco lo quieres empujar muy allá, porque pues no tienes tanta libertad, o sea, sí cambia para ti la realidad, dependiendo de cómo la ves tú, pero no cambias en sí la realidad, ¿no? Pero eso de que la vida no tiene sentido, mucha gente también o sea, lo combina con la idea del nihilismo, que no sé si lo han escuchado. Que según yo entiendo salió como de Nietzsche, ¿no? O sea, de sus ideas. Pero incluso Nietzsche ayer estaba escuchando que dijo una frase, que de hecho la anoté porque está medio larga, que no sé si les interese que la lea. Sí, claro, adelante. Dice, no conozco mayor propósito en la vida que morir intentando lo grandioso e imposible. El hecho de que algo parezca imposible no debería ser razón para no perseguirlo. Eso es exactamente lo que hace que valga la pena. ¿Dónde estaría el coraje y la grandeza si el éxito fuera seguro y sin riesgo? El único fallo real estaría en huir de los desafíos de la vida. Friedrich Nietzsche. No sé en qué año lo dijo, pero sí. 2002. Entonces, qué interesante. se me hace interesante porque a él lo asocian mucho con esto de, pues es que, ajá, ¿y para qué? Y pues no, o sea, ni siquiera él, aunque acabó loco, en su temporada cuerda, dijo nada así, ¿no? O sea, él incluso apoyaba la idea del esfuerzo, ajá, Que eso es algo que habla, sí, está padrísima la frase. Y te acuerdas que era lo que hablábamos en su momento. De hecho, yo hice un videito para mis amigos de terminación de la universidad. Y la consumación, porque estas son pláticas que Jorge y yo decía que veníamos bien deprimidos de, no, la vida no tiene sentido, hermano, no, soy un inútil y tengo 20 años, no, pero del valor del esfuerzo que tiene en la vida, ¿no? Que el esfuerzo dignifica tu vida, que cuando te das cuenta que a lo mejor y aceptas, como lo decíamos al principio, que trabajas por la posibilidad, porque tal vez nada te lo asegure y no tienes muchas certezas, pero la idea de que lo puedes lograr y esforzarte y encontrar el sentido y dignidad a tu vida, decir, bueno, me esforcé en algo, o sea, lo perseguí, tú ves esa parte que lo quieres ver hasta romántica de la perseverancia, porque si no, pues también nos la pasaríamos abandonando todo lo que fuera difícil y tampoco se trata de caer en ese sentido. Claro que la adversidad pues le da sentido a las cosas. El éxito a veces te sabe tan bien cuánto te costó, o sea, si no te costó nada, pues no lo aprecias del todo, ¿no? Entonces, a veces tememos mucho esta parte del fracaso, a veces tememos mucho esta parte del proceso emocional difícil y de los errores, sin darte cuenta que probablemente eso es lo que le termina dando sentido a tu vida. Ahí en la película de Megamente a mí me encanta. ¿La vieron, la de Megamente? Sí, bueno. O sea, cuando él mata, si es que mata al héroe, a Metroman, su vida pierde como sentido. O sea, se daba cuenta que lo que le daba sentido a su vida era intentar
ganarle a este cuate. Y en el momento que ya no había alguien que ganarle, entonces ya no encontró su felicidad. Aunque él fantaseaba con algún momento adueñarse de la ciudad, y ya cuando lo logró se dio cuenta que su felicidad estaba en que había esa otra parte que decía difícil su vida, por así sentirlo, ¿no? Entonces la adversidad pues sí termina dándole sentido a nuestra vida, nuestro dolor termina dándole sentido a nuestro sentir. Hay también una serie, no sé si la conozcan, se llama The Good Place. La he escuchado, pero no la he visto. Es muy buena, está en Netflix. Bueno, no, pensaba hablar abiertamente de eso, pero mejor no les spoileo. Okay, pero es una serie muy bonita porque habla mucho de la filosofía y todo esto, y se involucra justo como esta parte de cielo-infierno, okay. ángeles, demonios, pero visto desde una parte súper neutral, ¿no? O sea, no, ni siquiera con esos nombres. Pero a lo que voy es que le están enseñando a un, digámosle, demonio cómo ser humano tener ética, y entonces a él le vale completamente, ¿no? Entonces, creo que es en la temporada 2 o 3, una cosa así. Entonces, se dan cuenta estos humanos de que dicen, es que él nunca lo va a apreciar, nunca se va a dar cuenta de lo que sentimos porque él es inmortal. Claro. Sí. Entonces, pues a él no le importa en realidad tener ética o no. Entonces van y le preguntan, ¿no? Como, oye, ¿y qué pasa si haces algo malo y te castigan? ¿No? Y dice como, ah, bueno, pues entonces yo voy a volar hacia el sol y voy a desaparecer en 1000 pedacitos. Y es como, ah, entonces sí tienes una muerte. Y algo puede pasar en ese momento. Imagínate ese momento. Y en ese momento le da un super mental breakdown. Y si es como ese momento de existencialismo, no de nada tiene sentido, el nihilismo justamente. Y entonces es cuando ahí le dicen, es que esto que tú dices de que, o sea, ocupa este dolor que tienes justo ahorita de pensar que te puedes morir para usarlo para vivir ahorita. Sí, la muerte le da sentido a la vida. Ajá, exacto. Entonces, o sea, y ahorita no estamos hablando de muerte, estamos hablando de sueños, pero justo creo que es parte de, ¿no? O sea, el quizá saber que puedes, y lo dijiste muy bien hace rato y sentí muy bonito, que dijiste, o sea, en realidad puede que no lo logres. ¿Cómo lo dijiste? De que estás trabajando por la por la probabilidad. Sí, uno trabaja por la probabilidad de que Ajá, algo suceda. exacto, trabajas por la probabilidad de que algo suceda, no sabes si va a suceder o no, Pero te pero enfocas. el mérito tuyo de poder decir, lo intenté, hice de todo, y aparte en el viaje aprendí mucho, y a lo mejor me di cuenta que al final eso ni siquiera era lo que más me gustaba. Y entendí otras Y cosas. tuve el valor de perseguir aquello que quería. Exacto, Eso también. es el tema, porque también si buscamos justificaciones para el no hacer las cosas, pues vas a encontrar en cada cosa que veas algo por qué no hacerlo. Y el tener el valor e inclusive de hacerte frente y de hacerte estas preguntas y de transcurrir un proceso, porque también el proceso tiene que ver con tiempo. Ser capaz de mantener esta ilusión durante un tiempo prolongado, porque no vas a tener resultados al corto plazo necesariamente. Las grandes cosas requieren grandes esfuerzos y grandes procesos. Y hoy en día también ese es un tema. O sea, hoy la gente se desilusiona, y incluso me atrevo a decir que yo también en muchos aspectos, porque no consigues las cosas o sea, tan rápido como crees. O sea, sales de la universidad y ya tienes esta expectativa de que si en 3 años ya no estás como en mi caso, director de marketing, o ya llevas una marca, pues ya eres un fracasado. Las cosas tienen tiempo. O sea, también esa otra parte del discurso de, bueno, ¿cuánta gente no logró su mejor momento hasta después de los 40, 50, 60 años? Entonces, ¿por qué tú crees que a los 25 ya vas a tener éxito? Claro que ahorita ya hay un morrillo de 19 años que gana millones, o hay un niño streamer de 8 que ya es famoso. Ok, pero no te compares, tu proceso no es comparable y tus resultados tampoco. Entonces, si vas a sentir culpa cada vez que voltees a ver a alguien más porque tú no tienes lo mismo que él, tendrías que preguntarte si tú estás en el mismo lugar que esa persona. Porque aparte, el otro día también estaba escuchando esa comparación que decía, no manches, que luego ves pasar a un güey en un Ferrari con una rubia, Siempre son rubias. ajá, exacto, con una rubia, y dices, yo quisiera ser él, ¿no? Y luego ves que en realidad es un Ferrari que se robó y la rubia es una prostituta, y entonces es como, pues igual ya no me gusta tanto su vida, pero desde afuera lo ves como, ojalá y eso que parece bueno que tiene él lo tuviera yo, y no es tan bueno, ¿no? Y aparte, eso que decían de lo del esfuerzo, sí, o sea, es como, decían que somos como animales de carga, ¿no? Que nos gusta como sentir esa resistencia más bien, o sea, como así, o sea, no, como que nos es natural, pues, el decir, así de inútil que me siento, pude mover eso de aquí a allá, ¿no? Haciendo todo el esfuerzo que tú le pusiste a lo que lograste o no lograste,
Pero eso sí lo lograste, o sea, eso sí es algo que... Por eso decía que depende qué es lo que quieras, ¿no? Entonces, pues eso, o sea... Hay hace un tiempo vi un TikTok de regresando a lo que, hay un TikTok que lo explica, regresando justo a lo que estábamos ahorita diciendo, que cuando lo vi la verdad sentí muy, muy lindo y creo que esto queda perfecto para quienes somos nosotros tres ahorita como jóvenes y para las personas que nos vean que también son jóvenes. O A sea, los adultos ya los dejaste fuera. es que espera, escucha. Es que sí Ah, somos sí, sí, sí. adultos, pero, o sea, dice como, según la ley, somos adultos a los 18 años, ¿no? Ujú. Pero punto que a los 20 te empiezas a sentir ya más adulto. Pero, o sea, justo no esperes que a los 23 años ya tengas, o 24 años ya tengas todo, ¿no? Porque es como, eres un adulto, pero eres un adulto bebé. O sea, en realidad, en edad adulta tienes 3 años. No existes. Hasta los 27. Hasta los 27, ¿no? O sea, por ejemplo, en edad adulta, yo tengo 2 años, tú tienes 3 años. Entonces, ya estás viejo. Pero, o sea, a los 2 o 3 años no esperemos conseguir como tantas cosas, ¿no? O sea, y justo, digo, no como para justificarme de no hacer mis cosas, pero sí es pensar como, a mis 2 años de ser adulto, pues tampoco, o Sí, sea, no. quiero como meterme más presión de que tengo que lograr estas cosas. Y luego también no ayuda mucho lo que tú dices, o sea, yo veo el Ferrari y la rubia y me imagino, lo que yo me imagino por lo que veo, sin saber el contexto, deseo eso que yo veo, pero no me doy cuenta de lo que está atrás. Instagram es un gran Ferrari con unas rubias, ¿no? O las redes sociales, o sea, yo veo otras personas que dicen que están, o sea, ya vivo solo y ya, o vivo sola, o ya tengo el trabajo de mis sueños, que eso que inclusive ya habíamos hablado también, ¿no? De estos cuates que siempre dicen, no, amo lo que hago. Qué chido, pero realmente lo amarás todo el tiempo, o sea, yo también diría que me gusta mucho lo que hago, pero si hay días donde me levanto y digo como, ay, sí, no quiero, ¿no? O sea, la vida no tiene que ser forzosamente, o sea, todos los días maravillas y emoción y... No, hay días donde dices, no me siento padre y también está bien, o sea, no tener esta autopresión de es que si no estoy viviendo esa fantasía de todos los días tener mi mejor trabajo, de ser mejor cada día, no, la vida real no funciona así y creo que está el balance entre, ok, no se trata ni de no intentar nada, y tampoco ser tan cerrado de decir si no lo logré, pues soy un fracasado, sino en un balance donde también, o sea, sí creo en las grandes metas que se te hacen exigirte, pero también creo en los pequeños pasos que te hacen agarrar confianza en ti. O sea, pequeños objetivos que digas, a ver, me voy a enfocar en estos esfuerzos para ver si lo logro y tener esa gratificación, decir, lo logré, darme cuenta que puedo lograr estas cosas y ser, ¿cómo decirlo?, flexible con las metas que me pongo. Hay mucha gente que al principio de año dice, este año sí voy a tener el cuerpo que quiero, el cuerpo de mis sueños, voy a estar increíble. La verdad es que es una meta irreal porque en un año o sea, no vas a llegar a ese cuerpo. Tú no sabes que esa persona que tiene ese cuerpo tiene 8 años haciendo ejercicio, ¿no? Pero bueno, tú crees que en un año lo vas a lograr, ¿no? Y tomando Herbalife también. No, tú crees que en un año lo vas a lograr. Y no, entonces cuando empiezas a transcurrir en el tiempo en ese año y te das cuenta que no te estás viendo como tú crees en tu fantasía, entonces ya empieza este autosabotaje emocional de soy lo peor, entonces yo no puedo, ajá, ¿y por qué los demás sí pueden y yo no? Para empezar, pusiste tus esperanzas sobre una meta irreal y sobre algo que no estaba sucediendo como tal. Y dos, ser flexible en tus metas para mí era como que decir voy a mejorar mi cuerpo, pero es un proceso que me va a requerir tiempo. Y aunque no me vea siempre como yo quiero, porque inclusive lo he visto con fisiculturistas que dicen que no todo el tiempo te ves bien, aunque están tronadísimos, pero inclusive ellos dicen que no todo el tiempo se ven. Ajá. Aún en esos días donde no me vea y sienta tan bien, tengo que encontrar amor en mí. Ojalá y lo pueda encontrar. Decir, ok, pues ser flexible y decir, bueno, en mi proceso va a haber momentos en donde esté mal. Y en esos momentos no me voy a desechar a mí mismo. Y parte de desecharte a ti mismo es no voy a dejar de intentarlo. Y también me voy a tratar bien. No me voy a maltratar y decir soy el peor, el peor, el peor. Porque hay gente que se la vive. Digo, no los juzgo. Los entiendo porque yo también muchas veces uso ese lenguaje en mí de ay, estás bien güey porque no lo logras. Pero decir, bueno, sé flexible contigo como tú dices. No lo tienes que lograr mañana. No es así como tú piensas. Y no todos los días te tienes que sentir igual o sentirte mejor. De hecho, lo han dicho también así, ¿no? Como
si logras salirte como verte como en tercera persona, es como que, bueno, Como grande foto. ajá, ándale. Pues, o sea, si lo ves desde afuera, todo eso que te atormenta muchas veces, si lo ves en otra persona dirías, pues, no hay pedo, bro, así como, Sí. Sí. tranquilo, ¿no? Pero como lo estás viendo tú desde adentro, Es pues, más justo, ajá, más bien. entonces es lo que dices, ¿no? O sea, es bien curiosa esa parte de por qué no te puedes salir de quién eres tú, pero Máximo consumir algo. ajá, exacto. Sí. Bueno, quién sabe. Sí, Exacto. O sea, al mismo tiempo tienes que estar viéndote de esas dos maneras, ¿no? Como decir, cuando sabes que estás ahí, que te da el bajón, decir, pues, a ver, tranquilízate, hablarte a ti mismo y decirte, pues, no pasa nada, o sea, ya ha pasado, va a volver a pasar y no pasa nada, ¿no? Y, de hecho, un dato curioso con lo de los objetivos, está escuchando a un neurobiólogo que se llama Andrew Huberman, que tiene un podcast en, en YouTube, que es así como súper científico, es como si te estuviera dando clase. Entonces no es para todos, si te aburres fácilmente, pero decía que tiene todo un episodio acerca de cómo ponerte metas y decía que incluso hay o sea, hay números que dicen que si te pones una meta en la que fracases el 15% del tiempo, es lo óptimo. O sea, como si necesitas fracasar, y de hecho así aprendes más. O sea, se supone que en ese inter, así como en esos segundos después de que la regaste y te sientes mal y así, como que si lo continúas ahí, aprendes más de esa tarea difícil que te pusiste. Entonces, o sea, si lo quieren ver, chéquenlo, porque está muy chido. Y ya, pero solo ese dato curioso me acordé ahorita. Muy bien. Ves que también, digo, que ya no podemos andar mucho por cuestiones de tiempo, pero siempre se ha sabido, porque también es una frase romántica del fracaso se aprende y demás, pero siempre castigan la experiencia de fracasar, ¿no? O sea, te dicen que fracasa y fracasa rápido porque fracasar está chido, pero cuando te equivocas es como, estás bien, güey. A ver, como me estás diciendo que, ¿no? Yo, digo, para ir cerrando este tema por hoy, una le diría a las personas, estos son nuestros procesos, estas son nuestras ideas, el si puedes lograr todo lo que te propones o no, pues tú lo dirás, ¿no? Tú sabes si tu vida, tu contexto, tu caso, entonces nadie mejor que tú para determinar hasta dónde puedes llegar. Y segundo, yo insisto que está más padre basar tu vida y la satisfacción que tienes sobre el esfuerzo que te representa, o sea, dignificar el esfuerzo y no ser tan reduccionista en el aspecto de que hasta que no logre lo que me propongo, hasta que no esté en ese lugar, entonces lo demás no va a valer la pena. Darte cuenta que quizás si lo haces así, pues estás desperdiciando la mayor parte de tu vida, porque ese momento de gloria solo va a durar 5 minutos. Y entonces todos los otros, todo lo que no son esos 5 minutos, pues entonces, ¿qué? ¿Qué es, no? Entonces, para mí es sí, como ha sido en este proceso para mí, es sí voy a intentarlo. Claro que merece la pena intentarlo. Voy a ser bueno conmigo, voy a ser empático conmigo. No me voy a sabotear, no me voy a desechar a mí mismo. Y voy a entender que las cosas requieren tiempo y voy a ver hasta dónde estoy yo dispuesto a seguir con esto. Quizá en algún momento, quizá en 5 años diré ya quiero otra cosa, pero en el momento que perseguí esto, pues le dio sentido a mi vida la idea de lograrlo. Sí, yo, o sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, cuando descubrí yo o sea, yo siento que, como eso, ¿no? O sea, decían, la parte, o sea, el significado de la vida es sufrimiento porque es algo que no puedes negar. O sea, nadie te niega, todos pueden negar, bueno, es que ser feliz no existe porque no sé qué, pero el sufrimiento nadie, Sí, está todo ajá, sí. Entonces eso, cuando le das propósito a ese sufrimiento, es cuando puedes, como, es que no sé, como, lo pienso en inglés, bien white chicken, pero, pero, o sea, como puedes, se siente mejor pues la vida en ese esfuerzo, como tú dices, ¿no? O sea, en la adversidad Ok. es donde, le da, lo que le da sentido a la vida misma. Sí. Y pues sí, o sea, creo que igual para cerrar y retomar algo que sí es muy lindo es pues disfrutar justo este viaje, o sea, que vas a aprender mucho y te vas a dar cuenta de muchas cosas y pues es una montaña rusa y eso sube y baja durísimo, pero pues al final también forma parte de ti, de tu historia, de lo que te gusta y lo que estás haciendo. Entonces, creo que si en
40 años, yo al final si logro lo que me propuse ahorita, me voy a acordar más de los 40 años que me tomó llevarlo y de todas las experiencias y anécdotas que junté con todo eso, Sí. que de la gloria misma del momento mismo. Pues muy bien, amigos. Qué bonita forma de cerrar este episodio. Y entonces, pues no solo creo que nos queda decir que esperemos que tú que lo estás viendo y que decidiste dedicarle unos minutos de tu vida, pues ojalá que te hayas dado cuenta que no eres la única persona que sufre por esto. Por lo menos aquí hay 3 otras personas que te das cuenta que pues es muy normal que te sientas presionado, que te sientas triste y a veces creas que no eres bueno para todo y que no tiene nada, tu vida no tiene propósito. Si estás en ese punto, pues yo solo me quería decirte, pues ánimo, no te voy a decir échale ganas, te voy a decir, pues sé empático contigo, sé bondadoso contigo, no te deseches, no tienes que ser mañana lo que hoy te propones ser. Hay un tiempo y a lo mejor vale la pena que te esfuerces, pero pues tu vida vale la pena, entonces, pero debería valer más la pena para ti. Así es que sé empático contigo, con tus emociones, no seas tan cruel y ánimo, porque en este camino de intentar entender el sentido de nuestra vida, pues todos estamos y hay días donde todos nos sentimos tan mal y hay otros días donde podemos hacer chistes de esto. Así es que pues muchas gracias por tu atención, nos vemos la siguiente semana con una nueva pregunta y pues muchas gracias por tu apoyo.